El siguiente episodio puede contener hombres blancos hablando sobre racismo. Se recomienda escucharlo en compañía de un sentido común responsable y esperar la segunda parte con un invitado que sí sepa de lo que está hablando. Puede contener chistes tontos que no demeritan su contenido. Hola y bienvenidos a Masticadito, yo soy Martín. Yo también soy Martín. No. Él Bueno, es Juan Felipe. Está bien, soy Juan Felipe. Y hoy estaremos hablando sobre el racismo. Masticadito. Cada episodio un tema bien masticadito. Y para este capítulo vamos a necesitar aclarar ciertas definiciones, Juanfe. Entonces arranquemos con la distinción entre racismo y prejuicios raciales. El racismo es un sistema de opresión, de discriminación y persecución en contra de un grupo étnico. Aquí vale la pena aclarar étnico en lugar de grupo racial. ¿Por qué? Porque actualmente la mayoría de científicos, la mayoría de antropólogos, la mayoría de personas que tienen que ver con este tema, digamos como desde un lado académico, coinciden en que los humanos no deberíamos estar divididos por razas, sino que hay que hablar de grupos étnicos, porque esas limitaciones, esos límites que hay culturales tienen que ver más justamente con la ubicación geográfica y otros muchos factores más allá del concepto científico de lo que es una raza. Entonces, a pesar de que los humanos no deberíamos estar diferenciados por razas, el racismo sí existe. ¿Por qué? Pues porque una persona que es racista en su cabeza sí ve razas, sí ve una distinción de razas y clasifica a las personas de diferentes grupos étnicos al suyo como otras razas. Dale. Y este sistema de discriminación, persecución y opresión genera como resultado un montón de problemáticas de desequilibrio en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, entre personas de diferentes grupos étnicos. Sí, claro, porque en cambio por su parte los prejuicios raciales son una idea preconcebida basada sin ninguna experiencia sobre otra raza en este caso, y pueden ser positivos o negativos, por decir como que aquí abro comillas, como decir que ay no, es que la gente china es más inteligente, pues, o asociar a una raza cualidades ya sean positivas o negativas, y esto tiene un impacto distinto de acuerdo a lo que se asocia. Entonces no es lo mismo un prejuicio racial que el racismo que opera de manera sistemática. Exactamente. El resumen entonces, racismo es el sistema que da ventajas a unas personas sobre otras basado en básicamente el color de su piel. Y el prejuicio es el que tenemos, digamos, cada uno como persona frente a personas que se ven diferentes a como nos vemos nosotros. O no solamente que se ven, incluso se pueden ver igual pero hablan otro idioma o ese tipo de cosas. Y dentro de esa misma definición de prejuicio racial, vale la pena que mencionemos de nuevo algo que ya habíamos comentado antes, y es que la xenofobia, la definición, digamos, de la palabra es la aversión a los extranjeros, sin importar la raza en teoría. Entonces, en este sentido, digamos que aplica, por ejemplo, sobre todo en nuestro caso colombiano, en este preciso momento, a las personas que vienen de Venezuela, que, digamos, en términos de apariencia y cultura y todo eso son muy cercanos a nosotros, pero al ser extranjeros los rechazamos. Y digamos que ya habíamos mencionado esto antes y tiene que ver también con no solamente el hecho de que sean extranjeros, sino pues la condición, digamos, en la que llegan, porque claramente cuando en Colombia llega un gringo o un europeo a gastar plata y a comprar cosas, ahí sí le pelamos los dientes y ay, qué lindo, qué chévere que viniste a nuestro país. Sí, Juanfe, y antes de empezar con todo el tema de los referentes y de las referencias que circulan a nuestro alrededor, creo que hay que entender un poquito que este fenómeno del racismo, aunque tiene unas causas comunes, opera diferente en países como Estados Unidos y en Colombia. Como bien digo, hay unas cosas en común, pero estructuralmente tiene como un trasfondo histórico y unos procesos que los apartan. Eso no quiere decir que en Colombia no haya racismo, que es lo que mucha gente piensa y compara cuando por estos días está ocurriendo todo el caso de George Floyd. Y la gente como que en Colombia como que siente que no, como que no pasa. Sí, que aquí no pasa, exactamente. Claro, porque la historia de nuestros países es diferente, precisamente por todo el tema de la colonización, y el tema del racismo está muy ligado a eso,
porque de cierta forma se deshumanizó a las personas diferenciándolas por razas, generando así una idea de una raza superior. Entonces los colonos reforzaron y construyeron todo un discurso con ese colonialismo, a partir de esa idea se generó también el racismo, pues trajeron personas como a esclavizarlas y aparte esclavizaron a los grupos que ya habitaban esos territorios con la idea de que eran razas distintas y que había una dominación y una superioridad por parte de estos colonos europeos. Exactamente. Nosotros no sabemos cómo haya sido el tema, cómo haya funcionado el tema racial antes de el, entre comillas, descubrimiento de América. Que, bueno, aquí paréntesis, la palabra descubrimiento es bien problemática y no vamos a ahondar en eso, pero bueno, descubrimiento... En todo caso, no sabemos cómo sería el tema racial antes de eso en Europa, Asia, África, digamos como el viejo mundo. Pero sí que es verdad, cuando llegaron a América los españoles, hablando en el caso de Latinoamérica, el racismo fue una herramienta mediante la cual ellos pues pudieron apoderarse del territorio y de las riquezas y todo eso. Claro, fue un mecanismo para deshumanizar y poder, como dices, dominar. Entonces, Exactamente. como diferenciarlos y decir, no, es que valen menos, entonces tenemos el derecho Exactamente, tenemos de el estar derecho por encima de ellos. por ser una raza superior. Y tan es así, tanta fue la importancia de la diferenciación racial en ese momento histórico, que ustedes pueden ir a buscar si quieren. Las castas raciales eran algo bien delimitado y bien, digamos, entre comillas, organizado. No quiero decirlo organizado como que sea algo bueno, sino organizado como que cada mezcla que tú hagas con una raza diferente da como resultado otra raza que siempre va a ser inferior. Esta idea que tenemos, que en el colegio nos decían que blanco con indio, mestizo, indio con negro, mulato, etc, etc. Bueno, es mucho más que eso. O sea, hay muchísimas más variaciones de castas en las que cada vez que te mezclas con alguien inferior, pues obviamente el resultado va siendo inferior y va teniendo un nombre peor y peor y peor. Y lo podemos ver solamente en los nombres. Claro, aclarando pues que inferior haces tu referencia a cómo se trataba en esa época. En el momento, no diciendo sí, como que no es que nosotros, inferiores. Exactamente. Había uno que era el no te entiendo. O sea, es tan bajo que ni siquiera sabe hablar bien. El no te entiendo. Y así mismo había formas de limpiar la sangre. Entonces, si tú eras mulato, entonces podías ir mezclando a tu descendencia con gente blanca y blanca y blanca hasta que volvieran a considerarse blancos de nuevo. Y pues obviamente eso no hace falta ser un estudiosísimo del tema para darse cuenta de las implicaciones socioculturales que tuvo y cómo aún hoy en día las seguimos sufriendo y cómo hoy en Colombia, en caso específico, y seguramente en la mayoría de Latinoamérica será similar, todavía creemos que cuanto más blanco se es mejor, se es más exitoso. Todavía hay muchas personas que utilizan la palabra indio como un insulto. Todavía hay muchas personas que se consideran mejores por tener la piel un poquito más clara. Y todo este arribismo que tenemos como culturalmente arraigado a nuestra identidad colombiana, pues parte de eso, de que en esa época cuanto más blanco fueras mejor y los indios y los negros valían nada. Basta con devolverse un poquito los próceres de la patria, que también son figuras que deberíamos reevaluar. A ellos no les importaba salvar al pueblo de los blancos. Ellos no estaban pensando en que los indígenas y los negros y los criollos y los mestizos y toda esa gente tuvieran el control de su tierra. No, a ellos lo que les interesaba era quitar de en medio a los españoles para quedarse ellos con el poder. Entonces la cosa no es en ese momento se pensara en las demás razas, entre comillas. O sea, nunca se ha pensado en las otras razas. Siempre en Colombia, al menos, hemos querido ser cuanto más blancos, mejor. Claro, porque eso, cabe anotar que en lo que pues también en la lucha estaba las personas afroindígenas, pero cuando se da el movimiento de independencia siguen estando por debajo como en el escalón y es esa clase social dominante, mayoritariamente más blanca, la que toma el control y las riendas como del país y siguen quedando en desventaja y se sigue dando un racismo porque la gente de color y los indígenas seguían siendo marginados al trabajo de subordinación. Sí. Pues como que las oportunidades no eran las mismas. Y que ni siquiera era considerado trabajo, Martín. O sea, porque muchas veces no había un pago de por medio, simplemente estaban obligados a hacerlo. Juanfe, y es que sin saberlo muchas de estas ideas siguen hoy vigentes, pero se está dando un cambio poco a poco. La marca Límpido anunció que iba a sacar al personaje de Blanquita de su publicidad. Blanquita, para si bien recuerdan, que salía en las etiquetas, es una mujer negra que trabajaba al principio en labores domésticas y en los últimos años el personaje tuvo una evolución
evolución y ya era como una ama de casa, pero seguía reforzando de cierta manera todo este tema de los estereotipos. Entonces por esa razón la marca decidió apartarla, al igual que también van a hacer el cambio con otro producto que es Beso de Negra, que es un marshmallow recubierto de chocolate, y también pues como por todo este tema de los movimientos y del impacto que tienen las representaciones, deciden también alejarse un poco del nombre y de toda esta connotación que tiene y que refuerza los prejuicios étnicos. Sí, que es un muy buen paso lo que tú dices, es un paso pequeñito, pero es significativo, porque de pronto por si alguien que nos escucha no, pues no acaba de entender como cuál es el problema con esos productos, pues el de límpido, lo primero que es una, o sea, la asociación de que como es negra, entonces pues es la chacha, pues, o sea, no, esta no es una palabra como que yo use, sino que siento como que en la reunión en la que hace muchos años cuando fuera que decidieron quién iba a ser como el personaje de la marca, dijeron eso, pues como es la chacha, entonces que sea negra, pues porque si va a limpiar pisos, que sea negra. Claro. Y lo mal, y también, o sea, para empeorar aún la situación, le ponen de nombre Blanquita, o sea, como, no es porque una mujer negra no se pueda llamar Blanca, sino que, de pronto estoy equivocado, pero me da la impresión muy fuerte de que en esa misma reunión dijeron como, y si le ponemos de nombre Blanquita, porque es negra, pero blanquea, el producto blanquea, qué chistosos somos. Entonces, problemático siempre fue lo que tú dices, el personaje mejoró, pero pues la última vez que apareció en un comercial el personaje seguía siendo la empleada del servicio, que como ya hemos dicho antes, pero nunca está de más aclarar, ser empleada del servicio no tiene absolutamente nada de malo. El problema es la representación, ¿no? De que las empleadas del servicio siempre son negras y que una negra no puede ser la patrona y que la patrona es la blanca. Exacto, porque es que en un comercial antiguo incluso era exacto, la patrona blanca y la mujer negra que estaba como a su servicio, que era la trabajadora. Exactamente. Pero refuerza como esa idea también como, que está a su como una servicio. reminiscencia Ajá. a la esclavitud. Juanfe, y además recuerdo también que hace un tiempo hubo una polémica publicación de la revista Hola, donde en Cali eran unas mujeres blancas sentadas como en su casa y al fondo se veían dos mujeres negras como con sus vestidos como de sirvientas sosteniendo, pues era una imagen súper grotesca. Sí, terrible. Era una foto de portada en la que el artículo se llamaba algo así como las mujeres más poderosas de Cali, una cosa así. Y entonces claramente las mujeres poderosas a las que se refiere el artículo son blancas y salen en el fondo unas mujeres negras que son la servidumbre. Y yo me pregunto, y lo que todo el mundo se preguntó en ese momento, ¿qué necesidad había de poner a estas mujeres? Primero que todo, que en un departamento del Pacífico, que es el Valle del Cauca, las mujeres más poderosas sean todas blancas, es terrible, porque la mayoría de la población en esa zona es negra. Entonces, partiendo de ahí, pues qué mal, porque digamos que estadísticamente deberían ser mujeres negras las más poderosas. Entonces, empezando por ahí, mal. Y lo segundo, ¿qué necesidad había de poner a estas mujeres empleadas del servicio en el fondo de la foto de la portada? A ver, es que esta foto no es una foto que les tomó un paparazzi sin que se dieran cuenta. Las mujeres del frente están posando y a las de atrás seguramente les dijeron también que posaran. Ellas no estaban pasando por ahí por casualidad, sino que seguramente el fotógrafo les dijo, tú ve y párate allá atrás como si estuvieras caminando. ¿Por qué? Pues porque la intención de la foto era justamente ponerlas allá en su lugar de tú eres la servidumbre y las poderosas son las blancas. Yo no sé qué tan consciente o inconsciente fue esa decisión de la revista, del fotógrafo, de todas las personas involucradas, pero pues eso es el mensaje que queda. Horrible. Terrible. Yo digo que fue una decisión consciente y además de clasista, racista, o sea, todas las cosas mal en el mundo estaban resumidas en esa foto. Todo es de las cosas más bajas que yo he visto, yo creo, en medios así de comunicación, pues en lo que llevo de existencia. Sí, Juanfe, es que además es un problema que se repite. En Colombia, en series o en telenovelas, la representación de personas de tez diversa, pues es poca. La protagonista casi siempre es una mujer blanca o es un hombre pues blanco, pero como que también está asociado ese concepto de belleza a una persona blanca. Ya hablamos de piel clara, el tipo de cuerpo, pero decir. Exacto, de piel clara. Es las excepciones, o sea, podemos contar con los dedos de la mano como cuando las protagonistas obedecen como a otro canon y a otro tipo de piel, de color de piel, que es cuando son novelas biográficas, pues que aquí ya sería el colmo, donde hubieran hecho la bioserie o la novela de Celia Cruz poniendo una mujer blanca. Exacto, como que
Ahí porque les toca y se ven obligados, pero más allá de esos casos, pues un protagonista negro, al menos que yo recuerde, en una producción colombiana, nunca. Hay actrices Y y actores además, negros súper importantes, súper talentosos, que nunca pasan de ser el actor de apoyo. incluso los papeles para las personas afrodescendientes siempre son papeles como reiterativos. O sea, en un tiempo era como personas del servicio, pero también papeles de bruja, pues como de una mujer que sabe de santería o de brujería. Sí. En el caso de los hombres, pues la excepción que encuentro es de pronto una novela muy vieja que no sé cuánta gente vio, que se llamaba Luzbel está de visita, que él era el protagonista, pero las representaciones son contadas y las oportunidades para la gente de piel de color diferente pues se ven muy limitadas al tipo de producciones de novelas históricas o bioseries. De pronto cuando son producciones de otro carácter o pues como otro tipo de novelas donde se recrean otros imaginarios, la representación de las personas de color de piel distinta es más baja o es a veces inexistente. Lo que decíamos ahorita, en esas producciones de época, seguramente es porque están obligados a poner personas negras, personas indígenas, personas, digamos, de otros tipos de pieles que no sean blancos, pues porque el guión los obliga. Pero pues nos hace falta esa representación, en Colombia al menos, en una historia contemporánea en la que los protagonistas sean negros o sean indígenas, o que la proporción de personajes, de actores pues que interpreten esos personajes sea más variada que pues solamente gente de piel clara. Porque bueno, decir que en Colombia hay gente blanca en un sentido estricto es como raro, digamos piel clara. Y ya que mencionas eso, Martín, si hay, digamos, como poca representación negra y la poca que hay no es tan buena, ahora representación indígena es todavía peor. De eso sí que casi que ni hay. Y lo que hay es por los laditos y también no es la mejor. Aquí en Colombia, por ejemplo, yo no recuerdo, por lo menos, nunca haber visto un personaje que uno sepa que es indígena. O sea, como que dentro de la historia tenga alguna proveniencia indígena o alguna ascendencia o alguna cosa o tenga que ver con ser indígena, no lo recuerdo para nada. Lo más cercano a eso es que algún personaje tenga algún apellido tipo Pataquiva o Tocarruncho o cosas por el estilo, pero esos personajes que tienen esos apellidos por lo general, lo mismo que decíamos, o es la empleada del servicio, o es el celador, o es el barrendero, que siempre son personas que están subordinadas a otras personas que son blancas. Y solamente aquí como para un puntito de luz en medio de la oscuridad. Pues en México, digamos que pasó todo este revuelo con Yalitza Aparicio, que es esta chica que estuvo nominada el año antepasado, corrígeme que ya ni siquiera me acuerdo, Martín. Pasado, creo. Pasado tal vez, ya ni me acuerdo, pero Ya con esta cuarentena, mejor dicho, ya las perdimos la fechas noción se del borraron. tiempo, sí. Es la primera mujer indígena, la primera persona indígena en estar nominada a un Oscar por la película de Roma de Alfonso Cuarón. Y pues es importantísimo porque es una visibilidad que, o sea, si la pelea por la visibilidad de la población afrodescendiente se está dando y sigue siendo fuerte, o sea, esta pelea por la representación indígena sí es que está apenas en pañales y nos falta muchísimo camino todavía por recorrer. Tan es así que en el mismo México criticaban a Yalitza por cómo se veía y la gente, los mismos mexicanos criticaban, incluso gente que se ve como ella, la criticaba por aparecer en la portada de Vogue y de un montón de revistas en las que empezó a aparecer pues por la importancia que cobró internacionalmente por esa nominación al Oscar. Y la gente la atacaba porque cómo van a poner a esa vieja ahí tan fea, no le pongan esos colores de ropa porque se le ven feos con el color de piel, etc, etc, etc. Juanfe, y además hay otro asunto problemático en este tema de la representación, y es que en muchas de estas series donde se trata de dar visibilidad a contar esas historias de las personas que tenemos un color de piel distinto, pues que somos realmente todos, pues pero alejarnos un poquitico de esas historias hegemónicas de lo que decimos como gente blanca, hay un fenómeno y es que así sean en estos casos con referencia a la gente afro, en novelas, en el caso como de Colombia como La Esclava Blanca, donde aunque la historia se trataba pues principalmente de la gente afro, el foco iba a la protagonista que era una mujer blanca, o en películas como Criadas y Señoras, o en inglés el título de Help, donde toda la historia era sobre el racismo y sistemático y todo el tema que vivían estas mujeres, pero a la final había una mujer blanca que era la redentora, o en el caso de Green Book,
pues como que siempre son gente blanca contándonos las historias de la gente negra y Sí. siendo el blanco como un redentor en vez de estas personas contar sus propias historias o empezar a contar otras historias de esas mismas luchas, pero siempre es más bien como un blanco que es el héroe y que los ayuda a salvar a todos. Sí, a pesar de que la historia y todo el contenido justamente en Green Book gira en torno al problema racial en Estados Unidos, al final el bueno es un blanco. El protagonista de la película, al final de cuentas, es un blanco. Digamos como que el que resuelve la trama es un blanco. Y este es un fenómeno, Martín, que pasa en Hollywood, es mucho más claro de ver. O sea, me parece que en Colombia también sucede, pero en Estados Unidos es un poco más fácil de ver. Y pues es el contenido además al que nosotros hemos estado expuestos de toda la vida. O sea, las películas que vemos en cine, la mayoría son de Estados Unidos, por no decir que todas, ¿no? Sí. En casos muy excepcionales en los que uno vaya a buscar películas provenientes de otros países. Y en estas películas, en la mayoría de películas de acción, por ejemplo, que ni siquiera tienen que ver aparentemente con temas raciales, pero si hay una invasión de extraterrestres, el que salva la patria es un blanco. Si hay una guerra con otro país, el protagonista que es el bueno es el blanco y los malos son los de piel oscura. No necesariamente negros, pueden ser de otros países. En cualquier Sí, catástrofe natural, el que salva al grupo de protagonistas es un blanco. Este cliché del que nos hemos reído, que en las películas de terror siempre el primero que se muere es el negro, pues el estereotipo existe porque en la mayoría de películas de terror siempre el que muere es el negro. O sea, el héroe al final siempre es un hombre blanco. Y aquí no solamente un tema racial, sino también de machismo, pero bueno, de eso hablaremos en otro episodio. bueno, y de pronto la excepción a esta regla sería Will Smith, que sí mató a los marcianos en Hombres de Negro, Sí. pero pues la norma y lo general es eso, blanco salvando al mundo. Sí, y no solamente eso, sino que también hay digamos, un problema bien grande de representación, y es que, vuelvo, en Hollywood, por ejemplo, cuando un personaje dentro del marco de la historia es de un grupo étnico diferente, depende de si el personaje es bueno o malo, van a castear castear, es Spanglish, perdón. Van a contratar para ese papel a un actor blanco o de piel oscura. Y ejemplos de eso hay 1000, pero solamente por mencionar uno, en 300 los persas son de piel oscura porque son los malos. Pero en El Príncipe de Persia, los persas, como son los buenos, son de piel clara. Y esto lo podemos ver en la mayoría de producciones de Hollywood. Elizabeth Taylor haciendo de egipcia, de Cleopatra, pues porque ella en el marco de la historia que están narrando es la buena, es la protagonista, entonces es blanca. Juanfe, y no solo eso, pues creo que lo más claro así con temas de cambio de piel es Jesús, o sea, el Sí, Jesús, la sí, imagen que todos, la representación famosa que todo el mundo tiene es un Jesús blanco, mono, zarco, lo mismo el niño Jesús, todos súper blanquitos, y sí. pues del territorio de donde, Sí, nada más alejado de la realidad. claro, exacto, según pues el territorio donde viene Jesús, nada que ver con esas características físicas, pues étnicas. Sí, lo más probable es que Jesús haya sido, si no negro, de piel muy, muy, muy oscura, de piel morena. O sea, digamos como este tipo que actualmente entendemos como árabe y de piel seguramente muy, muy oscura. Pero pues vaya usted muéstrele una foto de un Jesús negro a un conservador bien conservador. Se No, se escandaliza, muere, se muere. no, pues se muere. Sin saber que, por si alguien no sabía, aquí dato curioso, el Jesús que la mayoría de personas veneran rubio de pelo largo, era el novio de Miguel Ángel. O bueno, eso dicen. Entonces, pues lo más probable es que la mayoría de personas conservadoras, que les encanta esta imagen del Jesús de cabello largo, ondulado, como rubio, muy blanco, pues ese era alguien homosexual. Entonces, ahí como, por si quieren dañarle la vida a su abuelita conservadora, pues ahí tiene un dato curioso. Y esta problemática, Martín, es algo a lo que en la industria del cine actualmente se llama whitewashing, que es cuando un personaje que debería ser de un color de piel, digamos, de un grupo étnico diferente, lo representa un actor blanco. Y es algo que ha pasado muchísimo y es algo que sigue pasando en pleno 2019, porque bueno, este año no es que haya habido muchas películas. Es un problema. Perdón, este es el 2020, solo para anotar. Está bien, pero yo quiero pensar que no cuenta y el próximo año va a ser 2020 de nuevo. Este es como el 2019.2. En todo caso,
el whitewashing es un poco lo que decía antes, cuando el personaje es bueno, es blanco, sin importar que tenga sentido o no dentro de la trama. Y esto lo hemos visto recientemente, creo que, bueno, el último caso, digamos así como super mainstream que recuerdo, fue la adaptación al cine de Ghost in the Shell, que es una historia que transcurre en Japón, en el que la protagonista debería ser japonesa, y pues pusieron a Scarlett Johansson a hacer el personaje. Scarlett Johansson porque es la protagonista, pero los malos de la película claramente sí tenían rasgos asiáticos. Entonces, bueno, ahí eso creo que no hace falta explicarlo mucho para ver lo problemático que es. Juanfe, y por el otro lado está el tema del blackface, que uno pensaría que es algo que ya está radicado. ¿Qué es el blackface? Es cuando un actor blanco se pintaba como con rasgos para interpretar a un personaje negro, que se veía mucho en cine de Estados Unidos y como que era un personaje cómico y satírico, pues cómico decimos nosotros, pero que era una parodia de la exageración de las personas de tez oscura. Sí, cómico en ese y uno momento. pensaría que eso, sí, que trataba de ser cómico y que era un reforzando esos estereotipos, y uno diría, Sí. bueno, no, pero eso pasaba antes y ya desapareció. Y aunque en este caso no tiene un fin cómico, en Colombia pasó algo así con el caso Colmenares. El protagonista pues es un hombre pues de un color de piel mucho más clara, y lo maquillaron y le pusieron lentillas porque incluso es de ojos claros para interpretar este personaje, lo que me parece completamente pues problemático y absurdo, porque por más que sea un buen actor, pues siento que hay muchas otras personas que tenían el tono de piel para poderlo interpretar y no precisamente un hombre blanco. Sí, el blackface en este momento en Estados Unidos está prohibidísimo, ¿no? O sea, que alguien haga blackface es como imposible, pues, porque ellos digamos que tienen como una historia muy arraigada con el tema y ha sido muy fuerte y como que han luchado mucho por eso. Y bueno, y aquí volvemos un poco como a la diferencia de cómo funciona el racismo en Estados Unidos y cómo funciona aquí. Aquí, por el contrario, es un tema del que prácticamente ni siquiera se habla. Es decir, yo conozco muy poca gente que tiene una opinión al respecto, y es algo que lleva pasando desde hace mucho tiempo. Tú nos mencionas este caso de la serie de Netflix del caso Colmenares, en el que en efecto era un hombre blanco, ojiclaro, mono, al que lo caracterizaron para verse de piel más oscura, etc, etc. Pero pues también viene pasando de toda la vida en el carnaval de Barranquilla. Está el personaje de la negrita Puloy y no me acuerdo, perdón, la verdad, de su equivalente en hombre. Y muchas personas se maquillan y se pintan la piel de negro y la boca de rojo para representar a este personaje. Y eso es blackface, y eso, a ver, si un gringo viniera aquí se escandalizaría, porque digamos que aquí todavía ni siquiera está en la conversación. O sea, ni siquiera en los medios alguna vez yo he visto que se cuestione. Ni siquiera que se cuestione lo he visto. O sea, seguramente hay muchas personas colombianas negras que están en contra de eso, pero todavía nos falta tanto camino que en medios de comunicación masiva ni siquiera se cuestiona que esté mal hacer la representación de ese personaje, porque tú ves a un hombre blanco disfrazado de negro en el carnaval de Barranquilla y se comporta como un animal prácticamente. O sea, es como un bruto que no sabe lo que está haciendo, es escandaloso, más o menos ni siquiera sabe hablar, más o menos ni siquiera se sabe comportar. O sea, es como, esa es la representación que tiene esa persona de lo que significa ser negro. No, es ridículo. O sea, yo de verdad no entiendo cómo es posible que eso siga pasando en Colombia en pleno 2019.2. Sigue pasando. Y lo que tú decías con el caso Colmenares, ya digamos llevándolo al tema de las series y la televisión y eso, tantos actores que hay con ese color de piel que podrían interpretar al personaje, ¿por qué no escogen a uno de ellos? ¿Por qué tienen que escoger a un actor blanco? ¿Porque es el papel protagónico? O sea, ahí volvemos al mismo tema. Entonces, porque es el protagónico y es el papel importante, solamente lo puede hacer un blanco. Pues no sé. Ya me estoy poniendo bravo. Ya me estoy calentando, sí. Cambiamos de tema. Bueno, hablemos un poquitico entonces de las representaciones positivas que nos pues que hay en la televisión, y que de pronto se salen un poquitico de todo el tema de la fantasía y de las novelas, y es personas reales, sí, que han cambiado un poquitico toda la dinámica en noticieros, en reinados de bellezas, en noticieros como Mabel Lara, o en reinados como Vanessa Alexandra Mendoza, que fue la primera Miss Colombia negra, o mujeres como Belki Arizala, que es una modelo y una mujer pues súper poderosa, que siempre en sus entrevistas da mensajes positivos y genera conciencia sobre todo lo que está mal y todo el actuar y todas esas actuaciones y esas agresiones racistas que ha tenido que vivir y que sigue viviendo, no solo por parte de la televisión, sino en su vida diaria. Sí,
Estas mujeres que mencionas son fantásticas porque ellas están, digamos, están o estuvieron muy abanderadas justamente en esa lucha. Mabel Lara, por ejemplo, con su pelo, que cuando estuvo en Caracol, aquí no estoy, aquí no estoy poniendo mi dedo, no estoy señalando a nadie en particular. Pero cuando estaba en Caracol ella tenía siempre pelo liso. Ella siempre usaba el pelo liso. Igual esta otra presentadora que ahora se me olvida, que es modelo, la de farándula. Ella también usaba el pelo liso siempre. Y ahora que está en Noticias 1, Mabel usa su pelo crespo. Y en una entrevista con Semana, ella decía que ese era un acto político porque pues toda la vida a ella y a la mayoría de mujeres negras se les ha dicho que tiene el pelo churrusco, que tiene el pelo malo, que tiene el pelo no sé cómo, y siempre se les ha dicho que su pelo está mal y que tienen que llevarlo liso para que esté bien. Entonces ella llevando su pelo, el solo hecho de llevar su pelo crespo en televisión nacional, en un noticiero, es un acto político hiper valioso. Y hablando de Vanessa, que fue la primera, no solamente, ella no se quedó siendo reina y no más. Después de ser reina se metió a la política y digamos que aprovechó su plataforma para abogar por sus derechos y por digamos como abogar en pro pues de esa minoría a la que pertenece, que pues tristemente es una minoría. Se llama Claudia Lozano. ¿Claudia Lozano qué? Es la presentadora. ¿En serio? Uy, marica, el nombre no me suena para nada. No me habría acordado jamás. No me habría acordado jamás. Yo tampoco. Belki, por ejemplo, ha sido muy vocal cada vez que puede de hablar sobre el tema. Ella, en una entrevista me acuerdo mucho que contó una vez que ella se había presentado para ser señorita Valle muchas veces y nunca pudo, pues porque era negra. O sea, la discriminaban por negra y lo que dijimos antes, un descaro porque pues el Valle del Cauca tiene una población negra bien importante. Y entonces cuando ganó Vanessa Alexandra, al año siguiente la llamaron del concurso de señorita Valle a Belki para que participara. O sea, esta vez sí, porque ya el año pasado ganó una negra, entonces esta vez sí vales y sí importas. Y me acuerdo que ella decía mucho eso, como, pues es que no lo hice, además no podía porque ya me había desnudado para Soho y pues no, eso la imposibilitaba para participar. Pero igual como que no lo hubiera hecho tampoco porque pues, como es que ahora entonces sí valgo y antes no. Ahora sí soy bonita y antes no lo era. O sea, lo suficientemente pues buena para ser reina de belleza. Y bueno, estas son mujeres, pero también hay hombres que están haciendo, digamos, como... Lo que pasa es que siento que, bueno, hasta donde yo he visto, los hombres no son como tan activistas en ese sentido. Pero así no lo sean, pues también como que han ayudado a... Bueno, Juanpi, ese es un poquitico en el espectro del entretenimiento y el noticiero, pero también hay representación en la música, en grupos como Shock It Down, o en los deportes, mujeres como Katherine Ibargüen, hombres como el famosísimo Tino Asprilla, cientos de futbolistas, entre otros. Entre otros. Sí, y también digamos que en el lado de la música siento que hay como un poco más de apertura. Podríamos hablar también, por ejemplo, de... Ahora se me olvidó el nombre de esta vieja, de puta vida. Pero, los de ¿sabes? Fuego, ¿cómo es que se llaman ellos? Y grita fuego. Sí. Ellas se llaman Marica, Yo te ya, vi, o sea. my love. Ellos se llaman... No me acuerdo, espera. Bomba Me Estéreo. encantan. Bomba Estéreo. Se me olvida todo. Hay un poco más de apertura, Martín, con otros tipos de grupos étnicos, digamos que no son solamente negros y blancos, sino que tenemos también, por ejemplo, gente como Bomba Estéreo, que ella no es blanca, pero tampoco es negra, o sea, ella es como, pues muy latina en ese sentido, como que tú ves una mezcla una mezcla de muchas cosas, súper bonita. O tenemos en ciclismo a Nairo Quintana, tenemos una representación mucho más interesante, mucho más diversa, digamos, en esos ámbitos, y que es muy bonito y que pues ojalá así fuera todo y que fueran muchos Claro, más. claro, pero sabes, eso también nos habla un poquitico, es un reflejo también de la falta de oportunidades Sí, en otros aspectos, porque esta representación común que se hace o estos estereotipos que se refuerzan no nos hablan de una mujer afrocientífica o pues o como que no nos hablan de otros cargos. Tanto es así, y no solo en nuestro país, sino en el continente, y diría que en el mundo entero, pues que cuando llegó a la presidencia Barack Obama fue un acontecimiento pues mundial, o sea, entonces creo que en nuestro país también
pasa esas mismas cosas, o sea, como que líderes políticos afro de pronto están muy ligados no al interés como de comunidad en general, sino como que siempre están de cierta forma segregados. Sí, 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 Entonces es sí. como que siento que se orilla a las personas afro, pues específicamente como mucho al tema de deportes o entretenimiento y no como a otros escenarios. Sí, y eso también es una problemática que puede tener, digamos, una raíz en el hecho de que, pues tristemente en Colombia, las comunidades, digamos, afro, las comunidades indígenas, tienen menos oportunidades de crecimiento. Y para muchas personas, por ejemplo, para poder avanzar, para poder salir adelante, digamos que el único no, pero de los pocos caminos que tienen es, por ejemplo, dedicarse al deporte o dedicarse a la música o este tipo de cosas, justamente porque tal vez los lugares para un político, para un científico, para otros ámbitos de la sociedad ya están ocupados por gente blanca. Entonces tal vez responda a eso y pues también puede que responda a, digamos, a que en muchos casos hay que cumplir con cuotas de diversidad. Entonces, en muchas ocasiones hay gente indígena o negra o de otras minorías étnicas en cargos, por ejemplo, importantes, porque tienen que estar ahí, porque tienen que cumplir una cuota de minoría. Y no necesariamente porque la persona que los escoge los considere lo suficientemente buenos. Pero pues es una inclusión falsa, porque si la gente lo tiene que hacer obligado, pues claramente no estamos todavía por el buen camino. O sea, todavía no es una inclusión sana. Claro, y sabes que mientras hablabas, Juanfe, igual también pensaba un poquitico como en el tema como de una cierta marginalidad estatal, pues como que pensé como esos grupos étnicos diversos grandes en nuestro país donde están ubicados geográficamente, Sí. por decir todo el tema de la Amazonía, es una parte que es súper descuidada en nuestro país, con índices de pobreza, de baja educación, que no hay acceso a universidades, lo mismo el tema del Chocó, lo mismo el tema del norte en La Guajira. Entonces, aparte de que tenemos un gobierno centralizado, Ujú. siento que pues estos grupos también están en desventaja, pues y que como que no le importa el resto del país, o como que para el gobierno es algo que es invisible, o sea, como que se refuerza ese racismo sistemático también desde el Estado. Esa es como Sí. la impresión que me da a mí. Para el gobierno y para nosotros mismos también como ciudadanos, porque en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, hay reconocidas, creo que son 13 o bueno, no me acuerdo el número exacto, pero un montón de comunidades indígenas reconocidas que habitan la sabana de Bogotá y pues la mayoría de bogotanos al que le preguntes como sobre algún indígena pues, no van a tener ni idea. Y la mayoría van a estar relegados seguramente a ciertas zonas de la ciudad hacia la periferia. Entonces como que el gobierno, digamos que no le cumple a esas comunidades, porque no es coincidencia que las comunidades más pobres sean de negros o indígenas, pero nosotros como ciudadanos tampoco les damos el espacio ni el reconocimiento ni los consideramos iguales en términos, digamos, civiles. Porque puede que muchas personas digan, no, yo no soy racista, porque a mí no me importa el color de la piel de una persona. Pero en términos de derechos y deberes civiles, pues estamos siendo racistas cada vez que ni siquiera contemplamos la existencia de esas comunidades. O sea, cada vez que nuestro mundo gira en torno a ser blanco y ya, y nuestro día a día solamente funciona en ese sistema, pues estamos desconociendo la existencia de esas otras comunidades que hacen parte de nuestra nación y pues eso es inherentemente racista. Sí, Juanfe, y para ir cerrando, no nos podemos ir sin hablar de la publicidad y el impacto que tiene. Tú y yo que hemos trabajado en publicidad, sabemos todo el racismo que hay detrás y la falta de representación y lo que se escucha Sí, disfrazado con eufemismos, sí, que es el racismo y es todo el tema de la imagen aspiracional. Todo el que haya trabajado en publicidad sabe que a la hora de elegir fotos, porque para los que no saben, no sorpresa, no se toman las fotos de todas las publicidades, se acceden a bancos de imágenes. Muchas de las compañías o de las directrices, cuando tú estás eligiendo es una foto, es que la persona se vea más blanca, o sea, que sea sí. más blanca porque eso es más aspiracional, es el término que se usa. Entonces, si tú pones una persona de una tez más oscura, dicen, no, es que no se ve como tan aspiracional. Entonces, eso es como decir que no se ve bien, es la forma Ujú. que disfrazan ese racismo como para
pues para invisibilizar y no representar a las personas. Entonces tú en la publicidad, estás en Colombia, pero la publicidad está llena de gente súper blanquísima, súper Sí. zarca toda, súper rubia, como súper norteamericana de cierta forma. Ujú. Incluso hace días veía como un paralelo, creo que era pues, de una marca de salud y era como que la persona con el plan, como plan premium, plan complementario, era una persona rubia, con su familia y no sé qué, y súper blanca. Y la persona con el plan básico era una persona de un color de piel más oscuro. Entonces como que, fue pucha, es en serio, te das cuenta de lo que estás haciendo y Mm. eso ya pasa como muy en automático. Entonces como que esa representación es baja y ni siquiera la publicidad acá ni siquiera representa a la gente de acá muchas veces. Sí, eso es algo que aparente, o sea, como que uno diría, pues que bobada, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, pues, si la publicidad tiene que ver con que la gente se siente identificada, ¿no? Si tú me estás vendiendo un producto, pues lo más lógico es que tú me pongas a una persona con la que yo me pueda sentir identificado y con eso, pues hay más chance a que yo compre el producto, ¿no? Porque yo como, pues esta persona lo está comprando y esta persona se parece a mí, ergo, yo también debería comprar eso, pues porque nos parecemos o lo que sea. Entonces, como que uno diría, no tiene sentido, pero pues también, si pasa así, a lo mejor es por algo. O sea, como que aquí, algo que ya hemos dicho antes, y es que la culpa siempre es como de parte y parte. Pongámonos a pensar, cada persona que escuche esto, póngase a pensar, póngase la mano en el corazón y piense de verdad, si no es también responsabilidad de nosotros como consumidores. Si nos ponen una publicidad con alguien de piel oscura, no necesariamente negro, sino alguien de piel que no se vea blanca, una persona que no sea tan alta, una persona que tenga ojos oscuros, pelo oscuro, una persona que tenga una nariz aguileña, qué sé yo, una persona que no se vea como el estereotipo de una persona blanca, a vendernos un producto, ¿lo compraríamos? ¿Nos interesaría igual? ¿Le daríamos el mismo valor? ¿O le damos más valor al producto que usa una persona blanca porque es blanca y creemos que eso es mejor? Y como esa persona blanca está usando eso, entonces pues es más caro, es más fino, es de mejor calidad. Reflexionemos un poquito sobre eso también, porque pues también como que hay que mirar hacia adentro y tenemos todos que ver si también estamos siendo racistas de esa forma. Dale, Claro, dale, es dale. que tenemos una visión súper distorsionada incluso de nuestros propios cuerpos y de nosotros Sí, mismos. sí. Hay experimentos que he visto a veces así como en internet por decir, de niños, donde les ponen juguetes que se parecen más a ellos y unos más y les dicen que con cuál se identifican y generalmente se identifican con el blanco. Cuando les preguntan el por qué, es porque asocian a que ese personaje blanco es el bueno y el otro es el malo. Claro. Pero entonces es como un círculo vicioso donde nosotros consumimos y ellos nos representan de una manera, pero esa representación también influye en la manera en la que entendemos como el mundo. Entonces es como un círculo vicioso. Entonces, claro, hay que pararse uno que ya tiene como un poco más de conciencia y decir, bueno, Ujú, ¿qué es lo que estoy consumiendo y por qué? Entonces, todas esas dinámicas y esas estéticas se refuerzan a través de la publicidad, de ujú. la televisión, del cine. Y de, Entonces y es como parar de, a repensarnos. y de nosotros mismos, también como tú decías en el caso de la muñeca, asimismo he escuchado infinidad de veces cuando alguien tiene un bebé y el bebé sale blanquito o mono o de ojos azules o las tres, entonces es como, ay, qué lindo, tan bonito, ay, qué lindos esos ojos, qué ojos tan divinos. Y cuando es trigueño, moreno, negro, de ojos oscuros, de pelo oscuro, pues es como, sí, un bebé, sí, qué lindo, supongo, porque es un bebé. Pero como que no hay la misma emoción. Entonces, de entrada en Latinoamérica siempre estamos acostumbrados a que incluso yo, no viéndome blanco, voy a preferir lo que se ve blanco. Sí, cada vez que he escuchado varias mamás, bueno, varias mujeres próximas a ser mamá, emocionadas con la idea de que el hijo o la hija les pueda salir mono de ojos azules. O sea, eso les causa pues una emoción como, ay, yo creo que me va a salir de ojos azules porque el tataratío del mejor amigo de mi novio tenía los ojos azules, entonces, ay, yo creo que de pronto los va a heredar hoy, ojalá. Y es como, pues, no, o sea, si sale con los ojos azules, pues qué lindo, si sale con los ojos cafés, pues qué lindo. Entonces, pues es como una cosa que tenemos tan internalizada que lo que tú dices, nos atacamos a nosotros mismos. Bueno, Juanfe, y para concluir Bueno, este episodio, bueno, con ustedes ya saben que vamos cerrando cuando viene este bueno. Como saben, este episodio tiene segunda parte, entonces esta vez vamos, en vez de los tips, a hacer como unas pequeñas recomendaciones más de contenido que está chévere. Mi primer recomendado es una serie que está en Netflix, se llama Hollywood. Y precisamente habla como de ese poder de la representación, da un espacio como para uno hacer una reflexión sobre cómo entendemos el mundo y
cómo el cambio tiene que ser ya. No hay que esperar más, ni lo que hablamos de la publicidad, ni nada de esos temas, sino que hay que empezar ahora mismo a cambiar todos esos paradigmas para hacer un mundo mejor para las futuras generaciones. Bueno, una recomendación que yo podría hacer es: démosle la oportunidad a los artistas y personajes positivos de pieles diversas, digamos, colombianos, como por ejemplo decíamos Chucky Town, Bomba Estéreo, Ghetto Cumbé. Hay un montón de grupos súper chéveres de música. Reconózcase, identifíquese con su color de piel. Yo veo que muchas de las personas con las que comparten... No, pero eso es un tip. Ah, por eso, entonces por eso pregunté. Por eso, no, recomendaciones de TV. Mi segunda recomendación también es una serie estadounidense, se llama How to Get Away with Murder. Vaya, búsquela, está en Netflix, es sobre abogados, derecho. Sí, porque la protagonista es una mujer negra muy empoderada de ser mujer negra. Bueno. Y al final de la serie... No me contes el final. No les voy a contar, esto no es un spoiler. Al final de la serie, son 6 temporadas, es importante el tema de que sea negra, punto. Bueno, y una última recomendación que yo les haría: busquen entre su cajita de colores el color que se llama color piel, y con un bisturí suavecito le raspan ahí donde dice piel y le ponen cualquier otro nombre, porque pues colores de pieles hay muchos. Entonces, pues ya, esa es mi recomendación. Bueno, y no siendo más, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo aparezco como MRTNeuse. Yo como Juanfection. Nuestro canal en yo YouTube. Yo como MRTNeuse también. No, deja de apropiarte, Juanfe, o sea, para allá. ¿Qué más digo ahí? Chao, recuerden, mastiquen rico. ¡Buah! Otra vez el mastiquen rico, no me deje por fuera. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Masticadito el podcast. En Instagram como Masticadito. Y recuerden, mastiquen rico.